Hardcore Henry, o si le prefieren por el nombre en español, Misión Extrema. Es una película dirigida por Ilya Naushuller y además está escrita por este personaje, bueno, este cuate que pues nunca había visto nada de él. Y pues realmente se me hace bien interesante lo que tiene Hardcore Henry desde el tráiler. Es una película que está completamente hecha en primera persona, desde la perspectiva de primera persona. Entonces se me hacía algo bien interesante. Soy Selim Casada, muchísimas gracias por estar aquí en iGeek. Nos narra la historia de este cuate que de pronto despierta sin saber qué onda. O sea, realmente la historia empieza donde despierta y no se acuerda absolutamente nada de su pasado. Y su esposa está pues reconstruyendo todo su cuerpo y le dice que tiene habilidades superhumanas y demás. Y pues que todo este relajo y que este relajo que está pasando y que por qué está en esa situación se debe a pues una empresa y un cuate que pues lo pusieron en esa situación. Entonces este cuate, el malo, rapta a su esposa y pues empieza a dar esta serie de eventos en el que este cuate sale a matar a todos los que se pongan en su camino para recuperar a su esposa y para cobrar venganza de pues este cuate. Suena una historia completamente cliché de algún videojuego y demás, y es que realmente lo es. Esta película no es nada más que un videojuego trasladado a la pantalla grande, por así decirlo. Dicho esto, quiero empezar con las cosas que me gustaron de esta película, que realmente son pocas, desafortunadamente. Creo que logra cosas bien interesantes con esta funcionalidad, bueno, este movimiento de primera persona. Logra cosas bien interesantes. Mucha de la acción está muy bien coreografiada y pues muy bien lograda, y además este hecho de estar en primera persona da para cosas bien interesantes. Desafortunadamente se vuelve aburrido después de 15-20 minutos y marea muchísimo. Literalmente salí mareado de la película y eso no es algo bueno. Por otra parte, el personaje de Sharlto Copley, algo así se pronuncia, es maravilloso, me gusta muchísimo porque este actor pudo hacer diferentes personajes dentro de la misma película. Y se nota mucho la variedad y el dinamismo que tiene este actor. Esto es muy bueno. Por el otro lado, desafortunadamente, Hardcore Henry se vuelve aburrida a los primeros 15 minutos. Y pues esto recae en muchos problemas. Como les mencionaba hace rato, esta película es un videojuego trasladado a la pantalla grande, y eso es en toda la extensión de la palabra. Historia de videojuego, personajes de videojuegos, motivaciones de videojuegos y misiones de videojuegos. Y esto lo digo de la peor manera posible, desafortunadamente. Ahora, quiero decir que yo soy un fanático de los videojuegos y es una de mis más grandes pasiones. Para dejar el cuento corto, estudié dirección de videojuegos. Para no hacerles el cuento largo, vamos a dejar que eso fue lo que estudié. Entonces, sé un poquito de videojuegos. Y realmente digo poquito porque realmente no sé tanto como otras personas. Realmente me refiero a decir poquito en que realmente sí sé poquito. Pero dentro de esto, cuando empecé a ver la película, directamente me sentí en un videojuego. Y pues esto me causó problemas al principio, sobre todo cuando veía a Henry haciendo estos movimientos de que de pronto se cae o toma decisiones o brinca de un lado para otro y demás. Y esto yo lo sentí bien chocante, porque como yo no estaba sujetando un control y tomando esas decisiones, era como que me despistaba muchísimo los cambios de cámara y los movimientos de cámara me despistaban muchísimo. Esto por la parte de la cámara y cómo se está viendo la película. Pero vamos a hablar ahora de los personajes, que esto es algo esencial. Y desafortunadamente los videojuegos no tienen grandes personajes en general. Hay grandes excepciones en los videojuegos y ahorita quiero hablar un poquito de eso. Pero en general los personajes de los videojuegos siempre son muy unidimensionales y realmente no hay una complejidad muy grande. Últimamente ha habido un intento muy fuerte por tratar de cambiar esto, pero realmente todavía no llegamos a entenderlo y a lograrlo del todo. Y esto se ve muchísimo en Hardcore Henry, porque el personaje principal, Henry, no tiene ningún tipo de personalidad, no tiene ningún tipo de desarrollo. Y esto lo entiendo porque la película está tratando de que tú te pongas en el papel de Henry y tú des tu propia personalidad a la película, pero desafortunadamente no lo logra bien. Por otro lado están los personajes secundarios. Este personaje que le ayuda a Henry en las misiones es un personaje completamente desechable, desafortunadamente, que sus motivaciones no son muy claras sino hasta el final de la película, y que realmente no logras conectar con este personaje. Y es un personaje que simplemente sirve para estar ahí, para darle misiones a Henry, en el sentido de que de pronto le dice: Henry, aquí hay gente a la que tienes que ir a matar, ve a matarlos. Henry va, mata a la gente que está ahí, y en cuanto termina esa misión, le manda otro mensaje de: ay, bueno, ahora tienes que ir acá y demás. Y se siente totalmente esto como un videojuego. Esto es lo que más se siente como un videojuego. También tenemos al villano. El villano más cliché de la historia.
todos los clichés están ahí y desafortunadamente también este villano cae completamente en el cliché de los videojuegos, un villano que no tiene motivaciones, que no sabes por qué está haciendo las cosas, esto realmente nunca se entiende, o sea, es un cuate que simplemente es un malo de película, así, soy malvado y voy a hacer cosas malas. Para eso está el villano desafortunadamente. Y pues esto se siente muy pesado. Y obviamente la película también cae en los clichés de dar misiones de videojuegos. En el sentido de que tienes que matar a todas estas personas, pero proteger a esta persona. Entonces eso se siente totalmente como un videojuego. Y al final, en la batalla final, cuando se va a enfrentar ya este cuate al villano principal, ¿qué nos falta? Un boss grandote y una pelea contra un ejército desechable. Y eso pasa también, desafortunadamente. No quiero entrar en mucho detalle para no spoilear la película, pero todos los clichés de videojuegos los logra esta película y esta película se siente como un videojuego. Creo que es interesante las cosas que logra, creo que es una película única, eso no hay duda alguna, es una película única, eso sí. Pero vamos, hay tantos clichés aquí, es como ver un videojuego y desafortunadamente no lo digo de una forma agradable, no lo digo de una buena forma, es estar viendo un videojuego, es estar viendo a alguien más jugar un videojuego. Sé que existen los juegos de playthrough y let's play y demás cosas, pero estos son conceptos interesantes porque al final de cuentas tú puedes ir a jugar ese juego. Pero Hardcore Henry no es un juego que yo pueda jugar, es simplemente una película que está ahí puesta y que ya alguien jugó por mí y que yo no tengo la menor posibilidad de jugarlo. Otro gran problema que le encontré es las motivaciones de los personajes. Henry es un cuate que no se acuerda de absolutamente nada de su pasado y de pronto se empieza a preocupar por una chava que le dice que es su esposa y pues vamos, es su esposa. Pero vamos, si yo no me acordaba de nada de mi pasado y llega una chava a decirme es que soy tu esposa y así, como que lo dudo un poco, o sea, como que no estoy sintiendo eso y sin embargo ese es el factor motivacional de Henry. Eso es por lo que está saliendo a matar a toda esta gente y vamos, lo sentí un poco chocante. Por otro lado, las motivaciones del villano, se les dije, son absolutamente nulas y de este personaje secundario tampoco son muy claras que digamos, entonces no hay reales motivaciones en esta película de nuevo como en un videojuego. Hace rato les dije que quería hablar un poquito de los personajes que han roto con este esquema de los videojuegos y sobre todo en The Last of Us. Creo que es uno de los mejores juegos de nuestra época, si no es que el mejor juego de nuestra época. ¿Y por qué lo consideramos un juego tan grande y tan influyente para nosotros? Porque realmente contaba una historia interesante y daba personajes o sea, de tres dimensiones con los que podíamos conectarnos y entender. Y esto es algo que los videojuegos están haciendo un poquito más y más y esto me gusta bastante. Vamos a hablar por ejemplo del reboot de Tomb Raider. ¿Por qué nos gustó tanto este reboot? Porque hacían humana a Lara Croft y lo hacían de una muy buena manera. Y esto es algo que los videojuegos están entendiendo, porque realmente si volteamos a ver los videojuegos de los 90s, de los 80s, principios de los 2000s, son pocos los videojuegos que logran hacer esto de conectar con la audiencia y por eso se siente tan vacía esta película. Sin mencionar, claro, desafortunadamente el tono no da por ningún lado, no hubo ningún tipo de reacción de la audiencia, ni para el humor, ni para la violencia, ni para absolutamente nada. El tono está por todos lados, trata de hacer demasiadas cosas a la vez con el tono y realmente no logra hallar su tono. Todo esto hace que Hardcore Henry a mí se me hiciera bastante tediosa y no les voy a mentir. Me quise salir de esa sala de cine porque realmente no estaba aguantando la película. Ni siquiera es algo interesante, no pasan cosas interesantes. Las coreografías están bien hechas, el stonework está también bien hecho. Pero fuera de eso, no deja de ser un videojuego esta película. Yo no podía dejarla de ver como un videojuego. Se me hizo una película pesada, tediosa, dura solamente hora y media, lo cual lo hace peor aún. Y estaba ahí sentado viendo la película y diciendo, Dios mío, esto está cayendo. Y cada uno de los clichés que está tocando esta película en los videojuegos, yo decía, obviamente, y cuando le da otra misión es obviamente, pasa otra cosa y digo, pues claro, esto también es de los videojuegos y realmente fue algo completamente tedioso que no disfruté para nada. Yo no recomiendo ver esta película en cine, sobre todo porque se van a marear, o por lo menos a mí me tocó marearme. No se la recomiendo ver en cine, y mucho menos en 4DX o en 3D, si es que está disponible el formato. Creo que vale la pena verla por las cosas que hace con la cámara, con la cinematografía y con la acción. Creo que hace cosas bien interesantes con esta. Pero creo que es recomendable ver esta película en su casa, en su sala, rentarla o comprarla, lo que ustedes quieran. Esto es mucho más recomendable. Hardcore Henry el día de hoy se va a llevar un 5 cerrado. 5.0. Soy Señor Casab, muchísimas gracias por estar aquí en IG. Recuerda darnos manita arriba, suscribirte al canal. Soy Señor Casab, muchas gracias.